Continuamos con la sesión número 8 y seguimos con el escriba docto. Resulta que en Mateo 6 quiero leer lo que Jesús dijo acerca de ellos. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vuelvo al 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Jesús, repito, los acusó porque ellos se creían justos en sí mismos. ¿Por qué ellos se creían justos en sí mismos? Porque añadieron doctrinas de hombres al mandamiento de Dios. El mandamiento puro de la ley muestra la incapacidad del ser humano de hacerse igual a Dios. Si regresamos a Génesis, en la creación, vemos que Dios creó al ser humano en el sexto día. 5 días atrás hizo todo demasiadamente bueno y abundante para el hombre y se lo entregó. Miremos bien desde la creación. Allí vemos la voluntad de Dios, que es la misma siempre y parte de su corazón de amor. Él ama a sus hijos, Él ama su creación. Y resulta que entonces genera toda esta abundancia, todo este universo, hace todo tan glorioso y grande, y luego pone al hombre algo tan pequeño, podemos ver allí, el ser humano, tan frágil, tan débil, pero lo pone a señorear en esta abundancia tan gigante, lo puso a administrar, habiéndole entregado todo y habiéndole hecho a su imagen y semejanza, y los hizo en santidad y en pureza. Por eso dice que Adán y Eva estaban juntos desnudos y no se avergonzaban. En ellos había total limpieza y les dio toda abundancia. Y de toda su creación que hizo, todo era bueno, todo bueno en gran manera, dice la Escritura. Y puso en todos los árboles, puso 2 árboles especiales. Uno fue el árbol de la ciencia del bien y del mal, el otro fue el árbol de la vida. Y solamente hizo una aclaración allí Dios en toda la abundancia que le dio a Adán y a Eva. De todos los árboles del huerto podían comer. Escuche bien, de todos, menos de uno. Y les dijo las consecuencias de ese uno: el árbol de la ciencia del bien y del mal. Acordémonos que el árbol de la ciencia del bien y del mal fue creado por Dios mismo, no era malo. Pero le dijo: no comas de él. ¿Por qué que no comiera? Porque si comía le iban a ser abiertos los ojos conociendo el bien y el mal, y eso les iba a generar un daño al corazón de ellos y obviamente iba a traer muerte. Los colocó allí y sucedió algo especial allí, y es que en el árbol de la ciencia del bien y del mal había una serpiente que representa al enemigo, representa a Satanás, y esta serpiente, a través de cizaña, engañó al ser humano. Comenzó engañando a Eva y le generó codicia, e hizo ella lo que no tenía que hacer: comió del fruto del árbol. Y sucedió lo que tenía que suceder, y le dio a su marido, y él también comió. En ese momento que ellos comen del árbol, entonces cambia su estado. Pero quiero ir al punto. Resulta que cuando él le dice, no morirás, le dice el enemigo, sino que serás como Dios, serás igual a Dios. El problema allí fue que se le generó una codicia al corazón del ser humano, y es creerse igual a Dios por sí mismo. Inmediatamente cayó. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa la ley. La ley exige
demanda cómo es Dios y cómo alcanzar la plenitud de Dios a través de la ley. Es inalcanzable para el ser humano. En el momento que ellos desobedecen en el huerto, son sacados y son quitados, porque dice no sea que alargue su mano. Son quitados de allí porque cometieron el error. Cuando el pueblo de Israel demandó los mandamientos para cumplirle a Dios, la embarró también. Fue como el mismo momento, generar esa codicia de creerse igual a Dios, creerse competente a Dios por sí mismo. Por eso vemos aquí en el pasaje, cuando Jesús dijo, guardaos de hacer vuestra propia justicia. O sea, cuando el hombre quiere hacerse justo por sí mismo, comienza a embarrarla y comienza a caer en un error. Y es a sentirse superior y aún superior a los que están a su lado. Esa condición siempre lleva al hombre a alejarlo de la bendición de Dios. Y eso fue lo que él habló aquí en Mateo 6, guardaos de hacer vuestra propia justicia. Pero quiero leer este punto al final que dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Siempre las palabras de Jesús llevan impresos un poder en su secreto. Allí, antes de ir a la obra consumada, antes de cumplir el propósito total, que es maravilloso, está revelando algo precioso. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. De manera literal y racional, uno dice, ¿cómo no vas a ver la izquierda lo que hace la derecha en el propio cuerpo? Pero obviamente está enseñando algo secreto y precioso. La izquierda representa lo natural al ser humano, la izquierda. La derecha representa lo divino, representa a Dios, representa a Cristo, representa al mismo Señor. Que no sepa tu izquierda lo humano, lo que hace lo divino en ti. Cuando eso lo haces de esa forma, viene del cielo el fruto. No había ido Jesús a la cruz, la recompensa es Cristo. No había ido Jesús, vuelvo y repito, a la cruz, el que hace lo divino es Dios, todo lo hace Dios. Cuando el ser humano tiene la capacidad para dar, que no se jacte a sí mismo, que no crea que es su propia justicia, sino la justicia divina que ha venido sobre él, quiso enseñar Jesús. Cuando vas a dar limosna, cuando vas a hacer lo que vas a hacer, si crees realmente, si eres creyente de Dios, le das la gloria a Él, porque no es tu propia fuerza, sino la fuerza de Dios sobre ti. Pues aún por Él respiramos. Jesús estaba enseñándoles allí el verdadero poder que tiene la obra de Dios y no la obra del ser humano. Siempre se juzgó, fue eso, la confianza en sí mismo y no la confianza en Dios. Hoy, en el tiempo presente, en la dispensación de la gracia, entender el mensaje puro es entender la obra de Cristo por nosotros, que nos ha hecho salvos, que nos ha hecho sanos, que nos ha hecho santos, que nos hace puros, porque no en nosotros mismos, no es nuestra propia obra, por eso no es mirar nuestro esfuerzo, sino mirar la obra que hizo Jesús, lo que hace que venga el poder de Dios, lo que hace que el mensaje tenga verdadero poder. Ellos hicieron infructuoso el mensaje y por eso todo lo que hacían terminó siendo infructuoso. Y todos los que tratan de hacer lo mismo, pues se hace infructuoso. ¿Qué se hizo infructuosa? La oración. Recordemos la parábola del fariseo y el publicano. Esa oración de confianza en sí mismo para que Dios lo aplauda no tiene ningún resultado. Cuando él termina de hablarles estas palabras, sigue aquí precisamente la oración y les dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Siempre hacían las cosas para ser vistos de los hombres. Estaban ensimismados en sus corazones, estaban metidos por el deseo de mostrar la aprobación de los demás, mostrar el aplauso de los demás, mostrar la gloria de los demás, siempre pendientes de lo externo. Pero cuando Dios se revela, te hace consciente de que qué importa lo externo, qué importa lo que digan. Es más, prepárate porque cuando entiendes la revelación muchas veces van a hablar mal de ti, aún mintiendo van a decir, pero ¿qué importa eso? Si lo que importa es el verdadero fruto. La oración para ser vistos por los demás no trae ningún resultado. La oración que dice en lo secreto trae una revelación, porque allí estaba Jesús hablando de una revelación impresionante. Mas tú cuando ores, cierra la puerta, está revelando el interior. Nosotros somos el templo de Dios. El Señor lo que buscó en el ser humano fue casa. Él nos hizo como casa, por eso se habla del templo. El apóstol Pablo habló de que éramos templo del Señor. Jesús habló de dos casas, una hecha sobre la roca y otra puesta sobre la arena. Las dos casas representan siempre al ser humano. Una casa que está puesta sobre la roca es que está confiada en Cristo. La casa que está puesta sobre la arena es que confía en sí mismo, no tiene el cimiento de Dios sino de sí mismo, y entonces está vulnerable, pero esta está segura porque es el templo. Cerrada la puerta te está haciendo consciente de tu interior. Y por eso ahí viene la oración del Padre Nuestro, que ha sido también tan mal interpretada y mal enseñada, porque es una revelación de Cristo en mí. Lo que estaba preparando Él allí precisamente era el corazón del ser humano. Él vino a hacer una obra para librar, para hacer justicia hacia el interior del ser humano, para salvar al ser humano. Pero Dios mismo, con todo su esfuerzo, con toda su disposición, con toda su entrega, se humilló y bajó a la condición del ser humano para cumplir lo que el ser humano no podía hacer y santificar el corazón del ser humano. Por eso mire lo que dice la oración. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabía qué era lo que necesitaba el ser humano. Por eso antes de que el ser humano le pidiera, Él ya venía a traerle la solución al ser humano. Y sigue diciendo así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo creemos que se va a santificar el nombre del Señor? ¿Por nosotros mismos? ¿Por nuestros buenos actos? Imposible, no tenemos la capacidad. Eso solo lo podía hacer uno, que venía del cielo a santificar el nombre del Señor. ¿Cómo lo venía a santificar? Con su propia sangre, siendo justo, pagando por los injustos. Y entonces cuando Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, está revelando y está hablando lo que venía a hacer Él mismo en la cruz. Ahora dice así, se me perdió, ya. Santificado sea tu nombre, dice el versículo 10, venga tu reino, venga tu reino. Escuche bien la revelación preciosa que siempre habló el apóstol Pablo, Cristo en mí. Venga tu reino. Cuando Jesús santifica el nombre del Señor en la cruz, derramando su sangre, ¿sí? Se cumplió la obra del Señor y el reino de los cielos descendió a la condición del ser humano. Nos vino un privilegio que anhelaron los profetas desde el Antiguo Testamento, y los que vieron y entendieron el mensaje y sabían que venía un Mesías Salvador, Dios con nosotros, a habitar con nosotros. No solamente fue que Jesús vino a caminar aquí en la tierra y a traer, ese es el propósito, pero el propósito haciendo eso era que Dios iba a habitar en estas casas.
es que Dios iba a habitar en estos templos. Por eso la salvación viene directa hacia nosotros y nos hace salvos y nos hace bendecidos y nos hace enriquecidos. Todo lo hace Él. ¿Por qué? Porque santificó su nombre y se estableció en nosotros. Cerrada la puerta, entra a tu aposento. Está aquí. El Señor está aquí. El cielo está aquí también. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Salvar al hombre. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Manifestar su amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Porque dio a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo. Hágase tu voluntad. La voluntad de Dios se hizo. El juicio se cumplió y se hizo justicia para el ser humano. Dios es su propia justicia. Cristo en mí es la justicia de Dios. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así se haga aquí en la tierra, así se haga aquí en este corazón. Y sigue diciendo allí, así también en la tierra. Versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El pan nuestro, cada día, una revelación de Cristo en nosotros es más que suficiente. Todos los días y aún cada minuto, Cristo en nosotros es el pan de vida, es la solución, es la bendición. Por eso estamos bendecidos en Cristo en todo. Como Él es, yo soy aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque él no es escaso, Él es abundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él vino y trajo abundancia en todo para nosotros. Continuamos en el número 9 en nuestro próximo video.